Welcome. We're grateful for your time. We're excited to share with you some information about our upcoming boot camp or leadership training for your students. My name is Brittany Davis, and I'm the Director of Educational Partnerships for Latinos in Action. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Queremos decirles que estamos felices con lo que vamos a hacer, el campamento y de talleres para los líderes de Latinos en Acción. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Soy José Enríquez, el director de Latinos en Acción, para servirles. We'd like to share with you our objectives for today. First, we want to discuss the mission of LIA and how that relates to the purpose of this boot camp. We'd also like to share with you the agenda or our scheduled activities, as well as how we will be supervising your students when they are there. We'll talk about the transportation, how your students will get to boot camp, as well as the expectations when there, and then the ways you can get involved. And finally, we will end with some questions. Queremos darles los objetivos de esta presentación. Queremos primeramente decirles y hablarles un poco de la misión de Latinos en Acción, qué es y por qué lo hacemos. También el propósito de este campamento y los talleres y las actividades que van a hacer los jóvenes. La supervisión, porque es muy importante que ustedes sepan qué tipo de supervisión va a haber. La transportación, los expectativos, ¿verdad? Lo que nosotros esperamos de sus jóvenes y lo que ellos van a esperar de los talleres. Las oportunidades para los padres, si desean involucrarse, queremos hablar un poco de eso también. Y para terminar, también hay unas preguntas que frecuentemente se preguntan y queremos nosotros darles las respuestas a esas preguntas. Our mission is that we empower Latino youth to lead and strengthen their communities through college and career readiness. And that lead aspect of that is what we really latch onto and focus on at boot camp. Nuestra misión es simple, es darle el poder a los jóvenes para que puedan ser los líderes y para que ellos puedan apoyar la comunidad y la comunidad también de su escuela, ¿verdad? Y esa destreza de ser líderes es muy importante. At boot camp this year, we are hoping to give your students the skills and the tools they need so that they can be those leaders in their community and that they can go back to their school and help guide the rest of the Latinos in Action students there. El propósito de este campamento es que queremos que ellos vengan a estar con nosotros, líderes de las otras escuelas, para darles las destrezas y las herramientas, ¿verdad? Para que ellos puedan regresar a la escuela y ayudar a la clase de Latinos en Acción poder tener un año eficaz. This is per student request. It will be a 3-day, 2-night experience. Last year, it was just 1 night and the students begged for more. And it's particularly for the students who have been elected to LIA class presidency positions or been nominated by their teachers to attend. Este campamento este año va a ser 3 días, 2 noches. Y eso fue porque el año pasado los jóvenes se quedaron 1 noche, 2 días, y lo que ellos deseaban y desean de nosotros aún era que tuviéramos un campamento de 3 días en vez de 2. So ahora vamos a tener este campamento y los jóvenes que son elegidos por sus clases y por sus maestros son los estudiantes que invitamos a este campamento. Por eso sus jóvenes van a venir y están muy bienvenidos y invitados porque han sido escogidos por sus clases. Lastly, our theme for this is I can, we will, meaning that as I gain the skills so that I can help, I will then be able to help others, and together we'll be stronger and able to do more. Nuestro tema de este campamento es porque yo puedo, nosotros lo haremos. Simplemente entendiendo que
si yo puedo, ¿verdad? Lo voy a hacer ayudando a los demás. Y lo que queremos que ellos sepan, los jóvenes, es que si nosotros como individuales podemos ser líderes y ayudar a los demás, es mucho más fácil que todos podamos hacerlo como comunidad, juntos. This is what our camp looked like a little bit last year. You see that we have a lot of fun, participating in some great activities. Last year was actually at a camp outdoors, but the exciting news for this year is that we'll have air conditioning. Your students are assigned to attend one of these two universities. Either they will join us on July 11th through the 13th at Utah State University Eastern in Price, Utah, or they'll join us July 18th through 20th at Weber State University in Ogden, Utah. El año pasado, si pueden ver, hicimos actividades que disfrutaron, aprendieron y también fue algo que fue un campamento en las montañas. Este año el campamento va a ser las universidades el 11 al 13 de julio en Utah State University y el 18 hasta el 20 de julio en Weber State University. Lo más importante para los jóvenes es que este año va a haber aire acondicionado. So we'd love to share with you a little bit about what the agenda will look like. When your students first get there, we'll feed them lunch. You'll see that we alternate between team building activities where they'll come together, have fun, bond, and get to know each other, and then workshops where they're trained by professionals in the community who are experts in skills that are needed for leadership, such as running and executing large projects. We end with some recreation time. There are going to be lots of fun activities your students can participate in. One of them, just so you know, is that there will be a pool and students can swim. However, it's completely optional and we will have lifeguards on duty to make sure that everyone is safe. We'll move into a dinner, a barbecue outside, and then our DJ will come to put on a great dance before we end the night. Como ven, tenemos el horario y primeramente lo primero es que les vamos a dar almuerzo. Y queremos que pues simplemente también vean que va a haber actividades y también individuales y talleres, pero también hay actividades donde ellos se juntan como grupo o como equipos para poder entender cómo ayudar a los demás y cómo tener como proyectos, cómo hacer proyectos dentro de la escuela para ayudar a la comunidad o para ayudarse a ellos mismos, ¿verdad? También a lo último hay tiempo de recreación. Va a haber una alberca en una de estos campamentos. Queremos que ustedes sepan que va a haber una salvavidas allí. Hay mucha seguridad también. Van a tener cena y tenemos un DJ a lo último de esta noche donde van a poder bailar y tener un baile sanamente y después a dormir. The next day is pretty similar, but what we're really excited about at nighttime is our etiquette dinner or our formal dinner. When the ladies come dressed up either in a dress or a blouse and a skirt or nice dress slacks, and the gentlemen wear a tie, button-up shirt, nice slacks. The gentlemen guide the ladies to their seats, and we learn how to eat a formal professional dinner, what the different forks are for. We also have a panel with some Latino leaders from the community who come and speak about the theme and inspire the students and get to know them and share their journey with them. El segundo día es algo similar. Tenemos actividades, talleres, tiempo para que ellos planifiquen, pero más que nada tenemos una cena que se llama Etiquette Dinner, donde los jóvenes van a tener que venir vestidos. So, ellos pueden empezar cuando empaquen, van a poder tener algo formal, ¿no? A los jóvenes con una corbata, las jovencitas con un vestido, algo profesional, porque los jóvenes dan el asiento a las jovencitas, van a poder saber cómo actuar durante una cena formal, que es muy importante cuando vayamos a situaciones formales, ¿verdad? On the third day,
We close with a ceremony in which your students receive a certificate showing that they have completed this leadership training. El tercer día, ya para terminar, lo más importante es a lo último donde tenemos una ceremonia para los jóvenes y les damos un certificado que han terminado este taller de liderazgo y un campamento donde ellos van a poder tener su nombre y algo escrito por la organización para que ellos tengan este certificado. So to share with you what the supervision will be for your students, 10 same-gender students will be paired with a same-gender counselor. For example, 10 ladies will be paired with one female camp counselor. Those camp counselors are often our college chapter students, so former LIA students who are now at the university. They're coming back and serving as these adult supervisors, and they will be with your students for the entire camp. They go with them to the activities, to the workshops, and just give them suggestions or advice or interact with them, bond with them, and become friends. Algo muy importante es la supervisión. Cada 10 estudiantes va a tener un supervisor o consejero, consejera o consejero, dependiendo si son 10 estudiantes jovencitos y 10 estudiantes jovencitas. Cada uno tiene su propio consejero o consejera para poder tener supervisión, que es muy importante durante este tiempo. On top of this, the two different genders will be in differentiated dorms. So the females will be in one dorm, the males will be in another, and then security guards will be walking around to make sure everyone is in their room. Our camp counselors take roll at night to make sure all their students are in the room, and then again in the morning to make sure they are there as well. And we walk around to ensure that everyone is safe. Durante este tiempo, en las noches, va a haber un dormitorio para los jóvenes y un dormitorio para las jovencitas. Y cada uno en su propio lugar. Queremos que sepan también que hay guardias que van a estar allí para poder tener esa seguridad, ¿verdad? Y cuando se duermen, el consejero toma row, y también cuando se levantan, para que nosotros podamos saber si se han dormido en su lugar y se han levantado en el mismo lugar. As for the transportation, it's very important to us that your student either go in a bus to the university or be transported by you. So we will offer drop-off and pick-up locations. You'll choose the one closest to your house. In a few weeks, we'll send you an email with the actual times. But what it will look like is, for example, if Granite Park Junior High is closest to your house, you will drop your student off there at the designated time on Tuesday morning. They'll board the bus. There will be a chaperone there who will go with them up to their university. On Thursday afternoon, they will get back on that bus and be dropped off at the same location for you to pick them up. We do not allow students to drive themselves. That's because we need to ensure that they are safe at all times. However, you are more than welcome to drop them off and pick them up from the universities. La transportación va a ser muy importante. Queremos que sepan que cada uno de ustedes va a tener uno de esos lugares que es más cercano a ustedes. Vamos a mandar un email con los tiempos donde va a pasar el bus para recoger a sus hijos. Es muy importante que sepan que no queremos que los estudiantes manejen hacia el sitio. ¿Por qué? Porque queremos que ellos vayan en el bus para poder tener cuenta para cada uno de esos estudiantes. Tenemos que saber cuántos tenemos al principio y a lo último. No pueden manejar ellos mismos. Pero si ustedes desean manejar y llevar a su estudiante y involucrarse como consejeros, ustedes pueden hacer eso también, ¿verdad? Nosotros queremos que se involucren los padres, y si ustedes desean venir y estar allí con nosotros, están mucho más que bienvenidos. Y que de hecho deseamos, si tienen el deseo y la oportunidad, que vengan. So just like Jose was mentioning, you have some opportunities to be involved
drop your student off, pick them up, join us for some of the activities, or serve as a camp counselor. Feel free to contact Monica if you'd like to participate in any of those activities. Si desean ser consejeros en este campamento, pueden llamar o ir a este red para poder registrarse y también llamar a Mónica si desean o tienen preguntas. So for a few frequently asked questions, first, who attends this? Typically it's 8th through 12th graders who are chosen already to be leaders for their upcoming school year. Often we're asked what the student has to bring. We are emailing out a waiver that gives them permission to attend the camp. We ask that you sign that and the student bring that waiver with them when they board the bus or deliver it to us at the university if you drop them off. We also need them to bring at least one school supply to donate. We encourage the students to earn money over the summer to buy some school supplies themselves or to ask neighbors or friends to donate school supplies. This is for a service project in partnership with Molina Healthcare, and we are donating these supplies to elementary school students who don't have the resources and wouldn't be prepared to start school. Aquí hay unas preguntas que a veces nos preguntan y queremos darles las respuestas. Una de ellas es, ¿cuáles son o quién va a ir a este campamento? ¿Cómo llegan? ¿No? O los estudiantes que deben ir. Son estudiantes que han sido elegidos por sus clases o sus maestros para poder empezar como líderes en este campamento y llegar este próximo año para ser líderes de las clases. Usualmente son del grado 8 a 12 y han sido escogidos por medio de sus clases. ¿Qué es lo que traen para el campamento? Una de las cosas es algo firmado por los padres para darnos permiso y para darle permiso al joven que llegue al campamento. Algo más es que también estamos teniendo un servicio y queremos que los jóvenes traigan algo de la escuela para donar a los chicos que no tienen y que no van a tener algo como materia, como libros, etcétera, folders para empezar la escuela. Hay chicos de las primarias que a veces no tienen y nosotros deseamos darles estas materias. Y es en comunicación y colaboración con Molina Healthcare y ellos nos van a ayudar. Los jóvenes van a traer algo para donar para estos jovencitos. And one last thing, we are also emailing out a packing list that has suggestions for what your student can bring. Otra cosa, les vamos a mandar un email para que ellos sepan qué es lo que van a traer al campamento, ¿verdad? Las cosas que necesitan. Also, can your child bring medicine? They're more than welcome to bring that. They will check the medicine in with a designated person on the campus so that we can make sure everyone is safe. However, if they have rescue drugs, such as an inhaler or an EpiPen or diabetes medicine, those will stay with them. They'll let us know they have that upon arrival, but it will stay with them so they can use it in case of emergency. La pregunta es, ¿pueden sus jóvenes traer medicina? Nosotros necesitamos saber si hay una medicina que sus jóvenes necesitan y esa medicina se va a quedar con una persona que está encargada de esa medicina o de las medicinas de los jóvenes, como una enfermera. Pero si sus jóvenes necesitan algo de asma, un EpiPen o si tienen diabetes, esas cosas se quedan con el estudiante para que ellos lo puedan utilizar. So an important question, is there a cost? No, this is completely free for your student. We pay for everything because we believe it's so valuable for them to have this experience. We've talked about where you drop them off or pick them up, and will you be able to get in touch with them? Yes, we ask that they put their phones away during the workshop so they can focus on learning, but at any other time you're able to contact them or us.
Hay, hay costo, no, es gratis. Para todos los estudiantes, para ustedes es gratis. Nosotros vamos a pagar todo. Lo que deseamos es que ellos vengan con una buena actitud y que vengan para trabajar con sus colegas, ¿no? La otra cosa, ya hemos hablado dónde van a poder dejar a sus estudiantes. Am, si desean comunicarse con su estudiante, sus jóvenes pueden llevar sus celulares, pero lo que deseamos es que no utilicen el teléfono durante los talleres, las presentaciones, etc. Pero sí pueden traer su teléfono. We also ask that they stay for the duration of the time so that we can ensure they get as much information as possible. However, if they need to leave early or arrive late, please just contact us and we can work that out with you. Lo que deseamos es que los estudiantes se queden todo el tiempo que tenemos en este campamento. Si necesitan salir o irse temprano, nosotros necesitamos saber ahora o pronto para poder tomar en cuenta eso. Okay, we're grateful for your time. If you have any other questions, please do not hesitate to contact us. Dr. Enriquez, myself, and Monica will be at the camp, both camps, the entire time. Here are our cell phone numbers. Please contact us. Monica speaks Spanish. Yo también hablo español si quieren llamarme. Si hay preguntas, si desean preguntarnos algo o tienen algo que decirnos o preguntarnos personalmente a veces también, aquí están los teléfonos de Mónica y de Brittany Davis, que ellas hablan español. También nosotros podemos ayudarles con cualquier otra cosa. Por favor, dejarnos de saber. Thank you so much for your time. We're very excited to have your students. We have some really fun activities planned for them, and we know that they'll learn a lot. Muchísimas gracias nuevamente por prestarnos sus hijos. Yo sé que es algo difícil a veces dejarlos ir. Sé que van a estar bien con nosotros, van a aprender mucho y se van a divertir. Gracias.